Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. ¿Y qué tal si? Hoy les traemos un nuevo video con mi esposa. Vamos a hablar sobre unos personajes de la Biblia. Y hablábamos con mi esposa que tenemos que, lo que vemos en la palabra de Dios, tenemos que aplicarlo a nosotros, ¿no? Son Ujú. espejos que tenemos enfrente de cómo Dios nos muestra de que Él siempre está con nosotros. Sí. Entonces, vamos a ir a una muy buena historia, reflexión. Vamos a hablar de todo lo que nos deja estos tres personajes. Hola, aquí Carolina. En esta oportunidad queremos hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a hablar sobre esta parte de la Biblia en que nos habla de cómo debemos estar firmes en nuestra creencia hacia Dios, en que podemos tambalear, pero no podemos pasar esa pequeña línea de irnos tras otros dioses y estar firmes con el Dios que nos ama y que da la batalla por nosotros. Entonces dice acá, Daniel 3, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya estatura era de 60 codos de altura y 6 codos de ancho. La levantó en el campo de Dura y en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los trapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír que el son de la bocina, de la flauta, el tamborín, el arpa, del santerío y la zampolla y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adorare, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta, del zamborín, del arpa, del santerío, de la zampolla y todo instrumento musical, todos los pueblos y naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el santerío, la zampolla y todos los instrumentos musicales, se postren y adoren la estatua de oro. Y el que no se postrase y adorare, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no han adorado tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que le he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír la bocina de flauta, tamborín y arpa y santerío y zampolla y todo instrumento musical os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os ha de librar de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, pues nos librará del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó de su aspecto, de su rostro, contra Isaías, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo.
Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo al del consejo: ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor a fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos al servicio de otros dioses, sino al de su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su cabeza convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como el de este. Listo, entonces lo que acaba de leer mi esposa, nos damos cuenta la importancia de nosotros tener nuestras convicciones claras. No vamos a hablar aquí de la convicción sobre cierta o aquella religión, no. Las convicciones en cuanto a nuestro Dios. Y yo creo que para el Dios de todos es nuestro Dios, nuestro Señor Dios, Jehová, Jesucristo, y incluimos al Espíritu Santo porque es tan importante como todos ellos. Ellos tuvieron una convicción clara y a veces nosotros perdemos esa convicción de creer en Dios. Y en medio de las presiones de la vida, en medio de las dificultades, siempre buscamos otros dioses. Y a veces decimos: no, pero si yo siempre creo en Dios y para mí Dios es Dios. Pero no nos damos cuenta que nosotros montamos otros dioses, como que, como prendámosle una velita a las benditas ánimas, como vamos a que nos lean el tarot, a ver si algo nos dice allá, o vamos que es que fulana de tal, perdón, hagamos un riego en la casa del saumerio. Eso es levantar dioses y creer más en lo que podemos hacer nosotros, haciendo ciertas cosas que no debemos, que creer en el Dios verdadero. Esto me recordaba, cuando yo lo leía, nos recordaba que nosotros estuvimos en una posición parecida. Uy, sí. Y nos recordamos, yo leía eso y sentía como de pronto nosotros fuimos Sadrach, Mesach y Abednego, mi esposo, mi hijo y yo, y estuvimos en ese horno de fuego. Entonces yo lo leía y decía: uy, nosotros estuvimos ahí, nosotros pasamos por esa prueba. Hay circunstancias en la vida que pasan y uno dice son del día a día, pasan, la economía, cosas que son naturales, pero hay cosas que son esa prueba que, pucha, que uno dice: ¿cómo la paso, Dios mío? Y que ahí sí, como dijo nuestro Señor Jesucristo: Señor, si es de ti, pasa de nosotros esta copa. Pero no, Él no la pasó. Él dijo: la vamos tenía a pasar. Que forjarnos. Sí, tenía que forjarnos en esa prueba, y en algún momento nos sentimos así, atados, maniatados, con soga, agarrados aquí, y decir: dependemos de Él. Y ahí fue cuando llegaron muchas propuestas, y hágale a este, préndale al santo, dele esto, dele aquello, póngale esto. Pero también ahí aprendí que ese es el verdadero amor a Dios, el no querer hacer algo que le duela a Él, el romper esa fidelidad de Dios con nosotros, hacia nosotros, y hacer algo por encima de lo que es Él, y creer que otros puedan hacer algo mayor a lo que Dios puede hacer con nosotros. Y cuando a mí me lo propusieron, yo decía: es que ¿cómo le voy a fallar? Es que no tendría ojos para mirarlo y decirle: creí en otro que no fueras tú. Y en ese momento yo tomé la decisión. Recuerdo mucho que yo dije: no, mire,
yo le creo al Dios, yo le creo a mi Dios, yo le creo al Padre que me hizo a mí y no voy a hacer nada de lo que ustedes me dicen. Quiero creerle a Él. Y como decían ellos, y aún así, si no lo hiciera, no me le arrodillo a ningún otro santo, no me le arrodillo a nadie, no me le arrodillo a otro ídolo, me le arrodillo al Dios de mi vida, al que estoy segura que es capaz de sacarme de este fuego, y así lo hizo. Éramos 3, pero se presentaron 4, y Él era el victorioso, el que nos iba a dar la victoria y el que iba a estar ahí, parado en la brecha, peleando con nosotros. Y era lo bonito que dice mi esposa, él era el cuarto, ¿sí? Uh-huh. Y mire lo que le pasó a estos 3 muchachos, a Sadrach, a Medac y a Abednego. Ellos entraron al horno de fuego y desen cuenta que mi Dios no los sacó del horno de fuego. Uh-huh. Mi Dios los acompañó en el horno de fuego. Entonces, ¿cuántos estamos pasando un horno de fuego? Ustedes allá con sus problemas económicos, un horno económico que los tiene ahogados, un cáncer que los tiene ahogados, que no saben, pero mire que en medio de ese horno, mi Dios está con ustedes. Y no los está sacando del horno, los está acompañando a resistir ese fuego, a que ese fuego sea más cálido, a que haya paz en medio de ese fuego que puede consumirlos. Entonces, mire, vale la pena siempre creerle a Dios, porque en medio de cualquier fuego que tengamos, tenemos muchos fuegos hoy día, cualquier fuego que tengamos, estoy seguro que mi Dios nos acompañará. Y vuelvo y lo repito y lo que decía mi esposa, mire, no es que mi Dios nos saque, es que mi Dios nos acompañe. Uh-huh. Eso es muy importante. Y creerle, mire, lo que nosotros decíamos, nosotros en ese momento, y yo creo que en la situación en la que ustedes sienten que esta es su prueba en el horno de fuego, uno quisiera salir ya, quiero salir ya de esto, y eso es lo que muchas veces cuando no tenemos nuestra fe firme, ahí es cuando nos podemos ir tras dioses vanos. Y ahí es cuando podemos romper como ese vínculo en lo que Dios puede hacer con nosotros y preferimos irnos tras otros ídolos, tras otros dioses porque le creemos más a la vecina, más al de allí, al de allá, que nos están diciendo, no, si usted hace esto, ya va a salir de eso. Y no. ¿Y por qué? Porque es que las cosas no son cuando nosotros queramos, sino es el proceso de Dios. Dios hace sus cosas a su manera y como a Él le plazca. Y mire que eso nos hace tomar malas decisiones. Uh-huh. Yo les pongo un ejemplo. Están ustedes en un horno de fuego económico y se les apareció alguien. No, mire, yo le tengo la solución. Mire que allí hay alguien que presta de una. Usted pide y uno en medio de su desespero deja de confiar en el Dios viviente en el que nos acompaña en el horno de fuego y vamos y pedimos plata prestada. Y después se nos convierte en un martirio, amenazas, porque a mucha gente que conocemos les ha pasado, que los amenazan, que los acosan, que los intimidan y ponen en riesgo su familia, por querer solucionar algo que de pronto mi Dios estaba esperando el momento justo para él solucionarlo. A veces queremos hacer el papel de Dios, uh-huh, solucionar nosotros los problemas que no están en nuestras manos. Y en algún momento nos pasó, quisimos hacer el papel de Dios, buscando otras cosas que no debíamos hacer. Pero mi Dios nos dio una lección. No, es que no es lo que ustedes digan. Es como yo lo hago y cuando yo lo hago perfecto. Y mi Dios lo hizo perfecto. Uh-huh. Y así lo va a hacer con ustedes. Sí, Señor. Y otra cosa, démonos cuenta que, digamos, hoy día que la economía está así como un poco turbia, se nos aparecen muchas pirámides. Muchas cosas que nos facilitan, sí, cosas rápidas. Y la palabra lo dice, que nosotros no debemos irnos a algo que nos dice que nos va a dar una ganancia del 100%, porque quizás ganamos, sí, ganamos y es algo que de pronto decimos, uy, no, es que yo gané, pero ¿cuántos están perdiendo? ¿Cuánta gente está perdiendo sus casas, están perdiendo sus cosas por meterse en eso y creer que las cosas son rápidas y ganar mucha plata y ganar todo? Y quizás sí, los primeros ganen, entre comillas, los primeros ganen, pero ¿y el resto qué? Todos los que han invertido, todos los que quieren las cosas rápidas, y ahí es cuando perdemos el horizonte. Entonces, pidámosle a Dios que nos permita ir en un camino derecho y que si nos vamos a desviar sea Él corriendo y rescatándonos de eso. Le quiero leerles algo, dice aquí, si somos fieles y obedientes en tiempos de prueba, el Señor nos fortalece y hará que la adversidad contribuya a prepararnos para la gloria. Entonces, ¿sí? Mi Dios siempre va a querer
que en medio de cada situación difícil que nosotros vivimos, nos está preparando para algo mejor. Siempre nos está moldeando, porque a veces no estamos preparados para lo que viene. Entonces mi Dios necesita hacernos diferentes para que podamos tener siempre un corazón humilde, sencillo, humillado ante Él y no orgulloso, porque a veces vienen cosas buenas y nos enorgullecemos y mejor dicho, nos creemos vuela más que el viento, o sea, creemos que somos más que Dios. Entonces ya dejamos de necesitarlo a Él y Él necesita primero forjar nuestro corazón. Entonces eso es importante. Y otra cosa que leía y me pareció importante es ver cómo eso que los quería hacer inclinar ante esos dioses, después le dijeron, yo quiero ese Dios que tienen ellos. Yo quiero ese Dios sí, que tienen ellos, poderoso. yo quiero y mire como él que los iba a matar por no arrodillarse ante el ídolo que él mismo armó, dijo, no, es que no, alto ahí. Ahora nos vamos a arrodillar y vamos a proclamar al Dios que ellos tienen porque los libró de ese fuego, porque los sacó de ese apuro, los sacó de esa prueba y terminaron queriendo eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, esa gracia que donde vayamos, ese resplandor, esa gracia que Dios pone en nosotros, eso que nos dio a nosotros, las personas que estén cercas también lo quieran. Que reflejemos el amor de Dios. Que reflejemos eso que Dios hizo tan bonito en nosotros y que digan cómo lo hizo, qué fue lo que hizo. Y sabe que lo más importante, lo que decía mi esposo, no poner, no, es que fui y le hice, no, es que no sé cómo lo hizo. Es que no puedo decirle qué hizo porque es que ni yo lo entiendo, ni yo sé cómo me sacó de ese fuego, ni sé cómo no me dejó quemar ni mi pelo, ni dejó que yo oliera quemado, porque me libró, me salvó, nos sacó en victoria, sacó mi hijo, sacó mi familia, sacó mi esposo, nos sacó de esa atadura y nos puso allá en lo alto, en la cima de la montaña. Él fue nuestro baluarte, Él fue nuestra bandera, Él fue el que nos dio la victoria. Y no podemos decir, somos tan, o sea, no lo creemos, que no podemos decirle, no, hágale eso, hágale 5 rezos, levántese de pies, camine con las manos. No, es que aún nosotros no lo entendemos, pero sabemos que Él nos dio nuestra victoria, que Él fue el que entró ahí en ese fuego y nos salvó y nos rescató. Y eso queremos para ustedes, que le crean, que sea su fe, que su amor, que su convicción sea más fuerte que todo lo que el mundo le quiera poner al lado. Porque Él es capaz de hacer lo que el mundo no es capaz de hacer por ustedes. Y es rescatarlos, salvarlos y darles la victoria en todo tiempo. Mire, es verdad. Mire, con Dios no hay pierde. A ojo cerrado. No hay pierde. Mire, yo les dejo esta reflexión. Si es mejor creer en Dios hasta por lógica. Y pongámoslo así. Una vez escuchaba, si creemos en Dios y llega al final de todo, morimos y todo, y pasa que Dios no existe. ¿Qué perdimos? Pues no perdimos nada. Creímos en Dios, pero no perdimos nada. Pero ¿qué pasa si nosotros no creemos en Dios, no confiamos en Él? Y resulta que llegó el final de todo. Nos morimos todo y resulta que Dios sí existe. Entonces, ¿qué perdimos? ¿Qué crees que perdimos? Nuestra salvación. Perdimos todo. Entonces, hasta por lógica es mejor creer que no creer. Entonces, mire, creámosle a Dios. Creámosle que Él siempre va a estar con nosotros, inclusive en el horno de fuego. Inclusive en el horno de fuego. Cualquier horno de fuego que estemos pasando. Pero este es el vivo ejemplo de que si lo hizo antes, lo va a volver a hacer ahora. Porque Dios, el Dios de antes, es el Dios de ahora. No es que sea un Dios, no es que hoy sea un Dios viejito, no. Él es por la eternidad. Él es eterno. Entonces, mire, confíen en el Dios eterno. Los invitamos a eso, sí, a confiar en el Dios eterno. Si somos un Sadrach, perdón, es que se me olvidan los nombres. Sadrach, Mesach y Abednego. Podemos tener la convicción de que por más atados que estemos y que por más que quieran prender ese horno mucho más caliente, siempre saldremos victoriosos, siempre Amén. Saldremos más empoderados y tranquilos, porque lo que yo les decía, es duro cuando de pronto creemos en otro y no tenemos la cara de decir, Señor, sí, le creí más a aquel. Si no podemos decir, aún, si no quisiste, fui fiel y estoy ahí. Y eso nos da más paz y más tranquilidad de poder decirle creo al Dios de mi vida, al Dios de mi corazón. Y eso, con eso basta. Amén.
los invitamos a que crean en Dios, a que confíen en Él. Pero sabe que no crean solo por creer, no confíen por confiar, enamórense de Él. Que cuando ustedes lo empiecen a conocer y a enamorarse de Él, se van a dar cuenta que lo que habían perdido era demasiado tiempo lejos de Él. ¿Listo? Ese era el video que traemos para el día de hoy. Espero los edifique, espero nos sigan, nos apoyen con Que dedito vean nuestros arriba. otros videos, que compartan. Si se quieren enterar de qué estábamos hablando, de qué prueba nos libró Dios, vayan a ver nuestros otros videos y ahí se van a enterar y se darán cuenta que mi Dios es grande. ¿Listo? Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao. Gracias.